Hola a todos. Les mando un poco una explicación de cómo funciona. El Looper me tomó un poco más de tiempo de lo que pensaba y todavía hay cosas, detalles que se pueden acomodar. Creo que todavía tiene algunos detalles, algunos errores, podría ser. Pero bueno, creo que por ahora está funcionando más o menos bien, es más o menos estable. eh, y pues, seguramente le agregaré más cosas. Y también si ustedes tienen ciertas necesidades diferentes, pues podemos también agregarle cosas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes quiere. Este looper no es necesariamente para que lo utilicen en su proyecto, simplemente puede ser una forma de experimentar con loops, incluso si en su idea original no están pensando en usar loops. Pero bueno, puede ser una forma interesante de abordarlo. Eh, Les explico rápido, tengo aquí la entrada, que es mi micrófono. En este caso estoy utilizando el micrófono de mis audífonos. Si usamos una interfaz de audio, será el micrófono que conectemos ahí, cualquier otro micrófono. Yo les recomiendo que usen el micrófono de su computadora, pero que como salida utilicen audífonos. ¿Por qué si no se va a retroalimentar? Es lo mismo que les comentaba con el patch anterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, si grabamos, se va a reproducir el primer loop que grabemos y cuando grabemos el segundo va a meterse ese sonido también en la grabación del segundo, ¿no? Se va a retroalimentar. Entonces no va a quedar nada claro. Por eso necesitamos que salga digamos, que no se mezcle la salida, que no vuelva a entrar por el micrófono. Tenemos aquí digamos, una parte donde podemos decidir las dos formas. No supe bien qué nombre ponerle, tal vez se lo cambie después. Pero bueno, un looper más libre y otro que es más medido. En realidad es lo único que va a pasar. Esa es la única diferencia. Y lo único que hay que controlar aquí, estos dos casillas en realidad no hay que controlarlas, solas ya les explicaré cómo se comportan. Y aquí tenemos sobre todo para la parte medida, para cuando usamos la parte medida, tenemos, digamos, las especificaciones de el tempo en bits por minuto, el número de bits, que en este caso sería equivalente al quebrado, ¿no? Por ejemplo, 4 en este caso sería 4 cuartos, aunque, bueno, podría ser 4 cuartos, 4 octavos, no importa, ¿no? 4 bits por compás. Y que viene en compases sería el tamaño del loop que vamos a grabar. Repito, esto en el caso de cuando utilicemos el que es medido. Por aquí tenemos ya, digamos, los tracks. Aquí tenemos una entrada limpia, es decir, vamos a seguir escuchando la entrada de nuestro micrófono, ¿no? Ustedes pueden grabar loops y pueden encima de los 4 canales de loops seguir ustedes haciendo otros sonidos que no precisamente están en loop, sino simplemente ustedes los ejecutan y salen también por aquí. Yo en este momento lo apagué, aquí esta casilla es para apagarlo o encenderlo. Lo apagué porque si no escucharían doble mi voz, la escucharían tanto por medio del programa que utilizo para grabar estos videos y también la escucharían como salida de Max, entonces por eso la estoy muteando. De hecho, no sé si se note la diferencia, lo voy a activar un momento a ver si notan la diferencia. Aquí está activado y vean que hay un pequeño retraso y se escucha doble. Entonces para evitar eso, por ahora lo tengo desactivado, pero ustedes lo podrían tener activado. Y aquí tenemos los 4 tracks del looper, ¿no? En realidad aquí este looper va a tener 4 diferentes tracks, podemos grabar 4 loops en diferentes tracks. Esto es igual, si ustedes, por ejemplo, para su idea necesitan más tracks, podemos trabajarlo y podemos ver. Realmente no es tan complicado, aunque sí se tendrían que hacer modificaciones al patch, pero no es tan complicado agregar más canales, ¿no? Y en general digamos, la mayoría de las computadoras pueden manejar muy bien eso, me refiero en cuestión del rendimiento, ¿no? Yo decidí hacerlo en 4 para probar primero. Y aquí tenemos varias cosas que ustedes tienen control y otras no. Por ejemplo, este es el volumen de cada track, ya sea de la entrada, digamos, limpia, y este es el volumen de cada uno de los tracks. Por ahora los tienen
digamos, los pueden controlar con el mouse. Más adelante, eh, digamos, podríamos asignar en alguna prueba que hagamos ya allá, podríamos asignar estos sliders a un controlador MIDI, por ejemplo. Aquí tenemos esto que simplemente es como el encender o apagar ese track, es decir, digamos, aquí el sonido va a aparecer y si lo desactivo estamos muteando el loop. No lo estamos deteniendo porque el loop en realidad va a continuar, simplemente lo estamos muteando, ¿no? Eso con respecto a cada uno, se repite lo mismo. Y tenemos aquí una opción para panear estos tracks, es decir, cuando estamos trabajando con estos loops, podría ser interesante tener, digamos, cada loop en un punto distinto de nuestra salida estéreo. Y acá tenemos bueno, aquí tenemos un botón, antes de continuar, un botón que dice Sync. Este lo vamos a explicar más a detalle un poco adelante, pero básicamente es para sincronizar los loops, el inicio de los loops. Aquí a la derecha tenemos la salida del máster, este icono de una bocina, un altavoz, que es simplemente para encender o apagar el audio, ¿no? Vean que ahí ya el audio deja de funcionar, se queda ahí, digamos, atorado, y si lo vuelvo a activar, vean que aquí la señal vuelve a responder a mi voz, ¿no? Este que dice aquí limpiar buffers, más adelante igual les explicaré, pero básicamente eso es cuando queremos lo que esté almacenado en nuestros loops, queremos borrarlo, ¿no? Que no suene, borrarlo definitivamente para a lo mejor hacer otro proyecto, iniciar otra pieza, etc. Entonces para eso utilizamos este botón de clear para borrar los buffers. Y por último, este es el volumen, digamos, master, la salida final. Y este es simplemente un botón, una sección que para grabar, donde ustedes van a poder grabar todo lo que hagan aquí, digamos, sus experimentos, sus pruebas, etc. Recuerden que para grabar eso, digamos, antes de comenzar a grabar tienen que dar clic en guardar. Se va a abrir esta opción para guardar el archivo, ¿no? Ustedes determinan el nombre del archivo que van a grabar. Ahí, digamos, solamente se determinó el nombre del archivo y ya luego darían clic en este botón que está aquí que dice Rec, donde empezarían a grabar, y todo lo que suene mientras este botón está activado aquí en rojo, todo lo que suene se va a grabar. Cuando ustedes quieran detener la grabación, simplemente desactivan este botón. Por ejemplo, ahora como no guardé ningún archivo, aquí tengo una queja, sí, ¿no? Que no había guardado ningún archivo, ¿no? Pero bueno, solo era para ponerles el ejemplo. Ahora, ¿cómo empezar a usarlo? Antes de cualquier cosa, antes de explicar y de usar cualquiera de las dos formas de loop, tenemos que hacer algo que lo hice de esta manera para que sus loops pudieran ser de una duración, digamos, de una duración libre, la duración que ustedes quisieran, ¿no? Había otras formas de hacerlo, pero el problema es que en ese caso había que restringir el tamaño del buffer y por lo tanto restringir el tamaño de los loops. Entonces, este procedimiento que les voy a mostrar ahorita, probablemente solo lo tengan que hacer la primera vez que utilizan el looper, ¿no? Y de hecho, si ustedes conservan el looper dentro de una carpeta con lo que hagamos después de esto, básicamente no van a tener que volver a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este botón que dice elegir archivo es por cada track. Básicamente ahí lo que le estamos diciendo es dónde se va a guardar y con qué nombre se va a guardar temporalmente el loop que vamos a grabar. Como les decía, lo pude haber grabado directamente en un buffer especificando una duración, pero en este caso lo dejé así para que el loop que ustedes graben puede ser muy corto o puede ser bastante largo. En realidad no hay un tiempo límite. De hecho, el tamaño del buffer se determina a partir del tamaño de la grabación que hagamos. Entonces voy a dar clic en este que dice elegir archivo
Yo les recomiendo que lo guarden en la misma carpeta, en una carpeta donde tengan el looper, o puede ser incluso una carpeta también dentro de esa misma, ¿no? O sea, a un lado de este, pero puede ser ahí mismo junto con este archivo. Y ahora, el nombre en realidad, ustedes les recomiendo que utilicen digamos, un prefijo, ¿no? O un nombre genérico, un nombre el que ustedes quieran. En realidad se podría llamar como ustedes quieran. Yo voy a ponerle mloops, mloop más bien. Y en este caso, como si se fijan, lo hice a partir del track 1, entonces le voy a poner mloop 1 y voy a agregar la extensión WAV, que es el formato de audio en el que vamos a grabar, ¿no? Y le doy save, le doy aquí guardar y ya. Y repito el mismo proceso con cada uno de los tracks. Digamos, el nombre va a ser el mismo, si se acuerdan era mloop, pero le tengo que agregar un sufijo diferente. En realidad puede ser cualquier cosa, letra, el número, etc. Pero es más fácil, digamos, si es el mloop y este es el track 2, pues le pongo 2. Y tengo WAV. Entonces, no sé si queda claro. No tiene que ser exactamente este nombre que yo les estoy poniendo. Este es el track 3. Entonces voy a poner mloop 3. Punto. Esto es muy importante. La extensión ese sí es indispensable. Y básicamente que cada uno de los tracks tenga un nombre diferente. Yo les estoy poniendo el mismo, digamos, el inicio del nombre igual, simplemente para saber que es del mismo proyecto, por ejemplo, que es del mismo patch, pero les estoy poniendo un número diferente para reconocer y para diferenciar los archivos. Si yo pongo dos archivos con el mismo nombre, se van a sobreescribir todo el tiempo. Entonces, en realidad hasta aquí no ha pasado nada, no hemos grabado nada, incluso aunque yo le di guardar, pero realmente no se ha guardado nada. Pero aunque ustedes no necesitan hacer esto, si lo queremos comprobar, voy a desbloquear el patch. Y si vemos aquí, vean que en esta parte del patch, que es donde yo le digo dónde grabar, etc. Aquí está la ruta de mi archivo, de mi carpeta, donde tengo el looper, y el archivo que guardé, mloop1. Y entonces básicamente le voy a decir, le estoy diciendo al patch, ¿no? Que va a guardar, va a grabar este objeto que está aquí es para grabar. Entonces vas a grabar este archivo que yo ya determiné y luego le voy a decir al buffer, que es este que está aquí, le voy a decir al buffer que reemplace ese archivo. ¿En qué sentido me refiero? Sino que con el mismo nombre de archivo podemos nosotros grabar y regrabar nuestro loop, ¿no? Volver a grabar. Entonces aquí compruebo que ese nombre que yo guardé está aquí, ¿no? Y les decía, de hecho lo puedo comprobar en todos los tracks, ¿no? Ven, aquí está el loop, mloop 4, ahí está. Muy probablemente, como les decía, solo lo tengan que hacer la primera vez, ¿no? Ahorita al final hacemos la prueba, pero muy probablemente lo tengamos que hacer solamente la primera vez si conservan el patch en la misma carpeta y si conservan, digamos, esa carpeta también en el mismo lugar dentro de su disco duro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el libre? Bueno, yo asigné los números de su teclado del 1 al 4, vean, aquí tengo del 1 al 4, para que ustedes puedan elegir el track que van a grabar, en este que es libre, ¿no? Entonces si yo aprieto en mi teclado el número 3, aparece aquí. Y así con cada uno de los tracks, ¿no? Yo puedo elegir con solamente las teclas qué track voy a grabar. Se puede hacer, después lo podemos hacer con cualquier otro controlador MIDI, pero en este caso para esta prueba decidí que era la mejor opción hacerlo con los números. Muy bien. Y para empezar a grabar, en este caso la duración del loop no está determinada, es libre, como aquí dice. Entonces básicamente la duración va a ser el tiempo que nosotros, digamos, empecemos a grabar y terminemos de grabar, ese va a ser el tamaño del loop de cada track. Entonces cada track puede ser incluso de una duración distinta. También para facilitarlo un poco en estas pruebas, asigné a la barra de espacio en su teclado
el iniciar la grabación. Entonces, por ejemplo, si yo aquí aprieto mi teclado, el número 1, vean que aquí cambió al track 1. No lo estoy cambiando con el mouse ni nada. De hecho, no puedo, no se modifica. Si yo doy clic aquí, no se modifica nada. Entonces es en mi teclado con el número 1. Y con la barra de espacio yo voy a mantenerla apretada todo el tiempo que quiero estar grabando. ¿Sí? No la suelto hasta que termine mi grabación. Entonces la grabación va a empezar cuando yo presiono la tecla de espacio y va a terminar cuando la suelto. ¿Sí? Entonces para grabar la tengo que mantener presionada, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba con el track número 1, ¿no? Entonces voy a presionar la barra de espacio y va a empezar a grabar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E inmediatamente que suelto la barra de espacio, empezará detiene la grabación, pero también empieza a reproducirla. Y ahí la tenemos, ¿no? Ahora, si yo quiero grabar algo en el track 2, pues simplemente pongo el número 2 en mi teclado y, como ustedes saben, la barra espaciadora. En este caso, como es libre, mis loops no necesitan ser de la misma duración, ¿no? Vean que ahora voy a hacer una cuenta más rápida y voy a empezar en otro momento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces vean cómo mis loops son independientes. ¿Sí? Esto a lo mejor si lo que quieren hacer es algo muy rítmico y que requiere la precisión rítmica, tal vez no es muy bueno esta versión libre. Pero por ejemplo, si quieren hacer algo más atmosférico, más libre, esto podría ser muy interesante porque crea patrón, o sea, a partir de loops, pero puede crear texturas que nunca son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque los loops, al ser de diferente duración, se van desfasando, ¿no? Entonces también podría crear algo interesante, ¿no? Y así, si yo quiero continuar grabando, ¿no? Por ejemplo, en el track 3 aprieto el número 3 y pues en este caso simplemente es una prueba, ¿no? Prueba track 3, prueba track 3, prueba track 3, ¿sí? Ahí está, vean, también vean cómo es independiente con respecto a los demás loops. Y vamos a grabar algo en el número 4 simplemente para tener todo, ¿no? 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4. Vean, entonces tenemos esto que es completamente independiente. Y aquí tenemos los loops, están sonando. Todos están sonando, simplemente le estoy bajando el volumen. Y tenemos este botón que está aquí. Este botón lo que va a hacer es desactivar el sonido. Pero en realidad el loop no se borra, sigue ahí el loop, ¿no? Vean que si lo desactivo, ahí siguen estando los loops. Y si yo quiero otra vez construirlo, simplemente le doy clic y voy a obtener nuevamente el loop. De hecho, voy a obtener el loop en el momento en el que se reproduce. No se va a reproducir otra vez desde el inicio, sino se va a reproducir donde está, ¿no? Vean que, por ejemplo, ahí es el inicio del loop y aquí se va a reproducir desde el medio, ¿no? Simplemente lo escucho, ¿no? No se reinicia. Y para facilitarlo también, en su teclado, o sea, en general vamos a tener debajo de los números del 1 al 4, tenemos las teclas Q, W, E, R. Entonces yo asigné esas teclas para encender y apagar estos tracks. Entonces, por ejemplo, con la letra Q, ahora estoy presionando la letra Q, enciendo el primer track, con la W el segundo track, con la E el tercer track y con la R el cuarto track. ¿Sí? Y puedo desactivarlas y volverlas a activar, ¿no? Vean. Después lo podemos asignar también a un teclado, a un controlador MIDI. Muy bien, ahora tenemos un botón aquí. Como ya vimos, estos son independientes. Vamos a apagarlos un poco. Son independientes y cada uno tiene su propia duración. Como dijimos, puede funcionar si queremos algo así como más
donde la precisión rítmica no es tan importante, más atmosférico, o una textura, por ejemplo, de polirritmia, pero no necesariamente muy medida, ¿no? O incluso politempi, ¿no? Más de un tempo al mismo tiempo, etc. Entonces, este botón que tenemos aquí de Sync, lo que va a hacer es que va a sincronizar el inicio de todos los loops al inicio del track 1, ¿no? Entonces, vean que esto es como suena sin sincronizar. Vean que cada uno se repite, pero no se van desfasando, ¿no? Si yo pongo el sync, verán que independientemente de la duración de cada uno de los loops, lo que vemos es que cuando empieza el track 1, todos los demás empiezan junto con él. Entonces, por ejemplo, este que es más corto, da varias vueltas, pero justo cuando este vuelve a empezar, todos vuelven a empezar. Entonces el sync lo que hace es que va a sincronizar el inicio con el track número 1, independientemente de la duración, ya sea que sean más largos o más cortos que el loop que tenemos en el track 1, va a sincronizar el inicio, ¿no? También puede dar resultados interesantes porque al final sí está desfasado, no va a estar, digamos, precisamente a tempo, pero al final escuchamos un patrón también, un patrón repetitivo, ¿no? Un nuevo loop, digamos, hecho por los loops, ¿no? Porque todos comienzan igual, aunque después se desfasen, pero llega un punto donde todos comienzan exactamente igual, ¿no? Vamos a desactivar esto. Ahora, aunque aquí desactive, en realidad siguen estando los loops, ¿no? Lo vuelvo a activar y ahí están. Si yo quiero borrarlos y quiero decir, bueno, quiero grabar otros nuevos, pero quiero borrar desde cero, porque quiero grabar el 1, pero borrar desde cero, entonces doy en este botón que dice Clear y ya, fíjense que ya no suena nada, ya borré todo lo que estaba. Sigue apareciendo aquí como si estuvieran, porque el archivo ahí está, el archivo existe, pero el archivo está vacío, ¿no? El buffer se vació, porque yo limpié el buffer, entonces está de ese tamaño y por eso sigue aquí girando el loop, pero ya no tiene nada, ya está vacío. Otra cosa que se me olvidaba es que ustedes pueden regrabar, por ejemplo, si yo grabo en el track 1, por ejemplo, igual vamos a grabar algo en el track 1, track 1, track 1, track 1, track 1, y grabo en el track 2 otra cosa, 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero grabar algo ahora en el track 1, simplemente empiezo a grabar en algún punto. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y vieron que mientras yo estaba grabando, el loop seguía. Pero una vez que dejé de grabar, ya digamos, este nuevo track ya tiene un nuevo loop. Y puedo volver a grabarlo y a sobreescribirlo las veces que ustedes quieran. En este que es libre es más fácil, es muy fácil hacerlo. Y como les decía, no necesitan estar sincronizados, no necesitan ser del mismo tamaño. Aquí el sync lo que va a hacer es que empiezan al mismo tiempo, pero si yo desactivo el sync, vean que cada uno sigue por su lado y se van a ir desfasando, etcétera, ¿no? Muy bien, voy a borrar aquí a los buffers. Muy bien, ahora tenemos por otro lado este que es medido. Este me ha dado un poco más de problemas a la hora de la programación, pero creo que ahí va, ¿no? Tal vez tengo que hacerle algunas correcciones y les mandaré una actualización del patch. Pero bueno, en general este que es medido, pues como su nombre lo dice, pues es para cuando queremos algo mucho más preciso rítmicamente hablando. Aquí tenemos, digamos, la parte que controla
esta parte de la medición del tiempo, ¿no? Tenemos por un lado el pulso, aquí tengo 100 bits por minuto, pero puede ser, por ejemplo, esta luz que está aquí está determinada por este metrónomo, entonces si yo lo pongo por ejemplo en 60, es mucho más lento, vean cómo cambió. Y lo que tenemos aquí abajo, por ejemplo voy a ponerlo en 80, lo que tenemos aquí abajo es la cantidad de bits por compás. Eso significa, por ejemplo, si quiero 4 cuartos, pues pongo un 4, si quiero 3 cuartos, pongo un 3. Pero también, por ejemplo, si quiero 9 octavos, no voy a poner 9, ¿no? Porque en general el 9 es un tiempo triple, ¿no? Entonces voy a poner 3 también, porque son 3 bits dentro del compás. ¿Sí? No sé si queda claro. Es decir, tenemos... o sea, se podría poner 9 también, si quieren 9 cuartos y es más lento, etcétera. Pero a lo que yo voy es que piensen en los bits, no necesariamente en la subdivisión. Entonces tengo 4 bits, que podría ser 4 cuartos o 4 octavos o incluso 12 octavos. Y esto es el tamaño del loop, ¿no? De cuántos compases va a ser la grabación de cada uno de los loops con este quebrado y con este tempo. Entonces yo aquí le puse 2, o sea, voy a tener 2 compases en 4 cuartos, a cuarto igual a 80, eso es lo que va a durar nuestro loop, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo grabamos aquí? Aquí también vamos a grabar con la barra de espacio, pero en este caso no hay que mantenerla presionada, ¿no? En el anterior sí había que mantenerlo presionada para que se grabara el tiempo que pasaba, ¿no? Porque no hay un tiempo determinado, por eso había que mantenerla presionada. Pero en este caso vamos a presionarla solamente para iniciar la grabación y nada más. No la mantenemos presionada, ¿sí? Aquí ustedes pueden seguir el metrónomo, este es el metrónomo, y tratar de sincronizarse para empezar la grabación. Cuando ustedes presionan la tecla de espacio, va a aparecer aquí una pequeña luz roja que va a ser una cuenta de preparación. Va a ser un compás de cuenta donde todavía no se va a grabar y es como para ver el tempo. Entonces va a ser ese un compás de cuenta y luego ya empezamos la grabación, ¿no? Entonces voy a presionar la barra de espacio y verán cómo se da el compás de cuenta y luego va a empezar a grabar el track 1 por 2 compases, después de esos 2 compases se va a ir al track 2, después de esos 2 compases al track 3, después de esos 2 compases al track 4 y cuando termine la grabación del track 4 se detiene de grabar. Por ahora hasta ahí funciona, pero si nosotros queremos volver digamos, sobreescribir, eso es lo que me está dando algunos problemas en la programación, entonces tengo que checarlo, ¿no? Pero por ahora, si lo hacen una sola vez, funciona muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Recuerden, después de que yo o a partir de que yo apriete la tecla de la barra de espacio, voy a tener un compás de cuenta que va a tener estos 4 bits, porque es un compás de 4, y después de esos 4 bits de cuenta ya va a empezar a grabar. Aquí vamos a ver en estas luces rojas cuando cada track está grabando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aparece. Entonces voy a presionar la tecla de espacio. Voy a tratar de sincronizarme con este metrónomo, ¿no? 2, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ahí está grabando el 3. Y ahí va a grabar el 4, ¿no? Y ya tenemos el 4 durante 2 compases. Y a partir de ahí, vean que se está sincronizado, está completamente sincronizado. Sigue el metrónomo, sigue la cuenta, pero ya no está grabando ninguno, ¿no? Y hasta aquí funciona bien y podemos, lo mismo que hicimos con los anteriores, encender y apagar y encender nuestros tracks, ¿no? Pero si quiero sobreescribir es donde me está dando problemas, ¿no? Porque ya una vez que terminó el proceso de grabación, tendría que dar clic para desactivar esta casilla, pero lo tendría que ser sincronizado con este, ¿no? Y si quiero volver a grabar, tendría también que hacerlo sincronizado, ¿no? Por ejemplo,
ahí y empezaría a grabar, pero vean que tiene el mismo compás de cuenta, entonces habría que preverlo un compás antes, ¿no? Para tenerlo así. Y aquí está volviendo a grabar ahora. Tenemos ese es 3 y tenemos en el siguiente el 4. Este es ya el track 4. Uh-huh. Bueno, tenemos ahí mis voces varias veces, mi voz varias veces. Ahora, ¿cómo le hacemos para detener esto? Simplemente desactivo esto, ¿no? Vuelvo a dar la barra de espacio para desactivar esta casilla. Ya ahorita no está grabando ni nada. Y de hecho puedo alternar ahora con el libre, ¿no? Ya tengo digamos, una base grabada y puedo empezar a grabar otras cosas más, digamos, con mayor precisión. A lo mejor decir, ahora el 3 lo quiero sustituir por un loop que vaya a lo mejor desfasado. Puedo intentar sincronizarme, ¿no? Puedo intentar sincronizarme, pero en general no va a ser tan fácil, ¿no? Porque, bueno, puede ser siempre complicado, ¿no? Y tenemos como guía este metrónomo, ¿no? Les puse también una opción de clic, pero creo que no funciona muy bien, ¿no? Porque es un poco molesta el clic. Entonces vamos a dejarlo así, tal vez sin el clic, y pueden guiarse con esta luz que tenemos aquí. Entonces pueden alternar, ya que grabaron el medido. De hecho, los loops siguen estando ahí. Lo único es que estos siempre van a estar sincronizados porque son del mismo tamaño. Cuando voy al libre, incluso aunque le quite la sincronización, por ejemplo, si quieren irlos descuadrando, desfasando, en general son del mismo tamaño, no se van a descuadrar. Pero si, por ejemplo, si grabo, por ejemplo, ahora algo diferente en el track 3, sabemos que aquí hay que mantener presionada la barra de espacio, entonces aquí voy a grabar otra cosa que va a ir desfasada. 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Entonces ahora puedo empezar a descuadrarlo, vamos, ¿no? Aunque también puedo intentar sincronizarme, ¿no? O sea, puedo intentar sincronizarme y entonces, por ejemplo, grabar justo cuando aparezca el 1. Ey, 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 sí, ey, sí, ey, sí. Prueba, prueba, prueba. Y vean que puedo llegar a sincronizarme bastante, aunque ahí depende más bien de la precisión de lo que ustedes estén tocando y también de la precisión con la que aprieten la barra de espacio. Podemos usar, como les decía después, si ustedes están también tocando un instrumento, se puede usar otro tipo de control, ¿no? Puede ser algún pedal MIDI o algo así, para que puedan tener las manos más libres. Por ahora yo asigné, como les decía, los números del 1 al 4 para elegir el track en esta versión libre. En la versión medida no tienen que ustedes elegirlo, se elige de forma automática. Utilicé las letras Q, W, E y R para poder activar y desactivar los loops. Simplemente es mutear, porque en realidad los loops siguen sonando, pero esto es mutearlos. Y utilicé la barra de espacio. En el caso del medido, simplemente hay que apretar una vez y el proceso se inicia con un compás de cuenta y luego ya empieza a grabar el número de compases que ustedes hayan determinado por cada uno de los tracks. Va a ir viajando por cada uno de los tracks. Ustedes pueden aquí decirle el número de bits y el número de compases que ustedes quieran. Y así es como se va a ir grabando. Y en el caso de libre, como ustedes les mencioné, la barra de compás se tiene que mantener presionada el tiempo que se quiera grabar. Y hay que ver, tengan mucho cuidado nada más de checar en qué track están grabando, ¿no? Para que no borren alguno que no querían borrar, ¿no? Algo importante que pasa aquí es que cuando nosotros vemos, vean, voy a borrar voy a cerrar el looper y vamos a ver que en la carpeta donde guardé, vean que ya tenemos aquí los archivos que guardé, ¿no? Que guardé desde el principio, que les dije, ¿no? Que lo tenía que hacer solo la primera vez, mloop 1, mloop 2. Probablemente se quedaron con los últimos loops que yo grabé, ¿no?
Si los vuelvo a abrir, permítanme, déjenme mutear esto, si los vuelvo a abrir, ya en realidad no necesito volver a hacer este procedimiento que les decía de elegir el archivo. ¿Por qué? Porque ya esos archivos están aquí en la misma carpeta. Ya los leyó. Si yo cambio el archivo, este patch del lugar, tal vez, o sea, probablemente no haya problema, ¿no? Y ustedes pueden simplemente grabarlo, no hay problema. Pero tal vez pueda haber algún problema y tenga que repetir este procedimiento, ¿no? Si, por ejemplo, ¿cómo saber eso? Si cuando ustedes están tratando de grabar el looper no se graba o no hay nada de audio ahí, o muy fácil, les sale en esta pestaña que tenemos aquí en la consola, les va a salir aquí una queja, les va a salir una queja de que el archivo no está o que no sea, que no se, normalmente va a decir que el objeto de SF record, el objeto que graba, no se le ha mandado, se le ha solicitado grabar sin que se haya guardado el archivo o abierto el archivo, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden saber que no ha funcionado. En general, solo lo tendrían que hacer la primera vez, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahorita lo abrí por segunda vez y ya no tengo que hacer esto de elegir archivo, puedo directamente empezar a grabar mis loops. Si yo pongo aquí, si se fijan, si yo pongo aquí esto, no suena nada. Incluso aun cuando los archivos tengan algo. ¿Por qué? Porque los archivos en realidad no es lo que estoy leyendo aquí, sino estoy leyendo el buffer. Es el archivo que estoy reemplazando dentro del buffer. Por eso en el looper yo aquí le puse este de limpiar buffers, aunque los archivos se van a mantener, ¿no? Y bueno, ya saben que si quieren hacer, si ya prueban un poco cómo funciona esto y quieren hacer una improvisación, digamos, con los loopers, con el looper y quieren grabarla, ya saben que antes de empezar a hacer esta improvisación, le dan aquí el botón guardar, les va a salir el nombre del archivo que ustedes quieren. En general les va a dar la opción de guardarlo en AIF o en WAV también. WAV es más amigable en general con la mayoría de las aplicaciones, puede ser, los dos están bien, pero en general WAV lo van a poder abrir en casi cualquier aplicación o programa. Le dan aquí el nombre que ustedes quieran, ¿no? Etcétera. Le dan guardar, yo ahorita no le voy a dar guardar. Y después de que le den guardar van a empezar a grabar. Si no hicieron bien este procedimiento, vean, voy a darle clic y me sale aquí la queja de que le di iniciar a la grabación sin darle open, ¿no? Que es para eso es este botón. Entonces a eso me refiero con que el mismo Max les avisa que hay algo no está funcionando, ¿no? Entonces ya cuando quieran empezar la grabación, a partir de eso está grabando, pueden empezar a hacer su improvisación con los loops, etcétera. Ya una vez que terminan su improvisación con los loops, aprietan otra vez este botón para dejar de grabar. Y ahí lo que vamos a grabar es todo, ¿no? Es la suma de todos los tracks, de cada vez que hagan nuevos loops, de cuando sincronicen, de cuando no sincronicen, de cuando bajen volumen, de cuando activen o desactiven los tracks, etcétera, ¿no? Digamos, ahí vamos a grabar el resultado total, el resultado final de todo, ¿no? Y ese archivo, ese sí le tienen que poner un nombre, digamos, el nombre de la pieza, etcétera, para poder identificarlo. Espero que haya quedado claro, espero que les sirva. Como les decía, todavía requiere a lo mejor este looper ciertas actualizaciones o modificaciones, pero creo que por el momento pueden trabajar con él, pueden hacer sobre todo experimentos, que eso es lo que me parecería más interesante, pruebas. Pueden hacer pruebas de qué, vamos, de qué sabe, de qué tipo de texturas pueden obtener con loops. Y en este caso creo que lo interesante es estos loops que no están sincronizados, digamos, también son interesantes porque nos permiten crear texturas mucho más complejas, no precisamente, pueden ser no rítmicas, ¿no? Como les decía, más atmosféricas, o sí rítmicas, pero más bien explorando polirritmia y polimétrica, etcétera, ¿no? Porque cada uno de los tracks podría ir en un tempo y en un quebrado diferente, por ejemplo. O como vimos aquí, la versión medida, que también si quieren algo mucho más rítmico puede funcionar. Espero que tengan
digamos, que lo utilicen. Espero que ya haya quedado claro en general cómo usarlo. Si tienen otras preguntas de cómo usarlo, por favor avísenme. Y también si tienen alguna, digamos, algún requerimiento especial sobre, por ejemplo, su pieza a lo mejor requiere 5 tracks en lugar de 4, o por alguna razón requieren algo especial en el patch, entonces sería importante que me avisaran para ver si puedo realizar la actualización, ¿no? Y modificar el patch. Espero que haya quedado claro y bueno, nos vemos pronto. Saludos.